¿Cuánto hay que ganar en Argentina en mayo del 2023 para ser de clase media, para ser de clase media alta, para ser de clase alta, según distintas fuentes? Ahora está circulando por muchos lugares una pirámide, lo que llaman la pirámide social, comillas, comillas, por si lo están escuchando en formato podcast, que lo publica una consultora en base a datos de otros. Y es medio falopa lo que propone porque termina la pirámide social, que la comparto acá en pantalla para que sepamos de qué estamos hablando. La pirámide social esta de la consultora W, que no sé si el nombre es W, es increíble, sobre la base de datos EPH, nivel económico de Saimo, Martín Rosada, no sé qué, que se publicó en La Nación esto, te dice, che, el porcentaje de la población que gana más de 900.000 pesos es el 5%, estamos al horno si es así. Vamos a hacer la cuenta, pero el dólar está casi 500. 900.000 dividido 4.90. Solamente el 5% de la población gana más de 1.800 dólares. Del hogar, no una sola persona. Estamos al horno. Esa es la primera definición. Está bien. Y la segunda definición es que para mí, yo no creo en esta pirámide social. Me parece que como en Argentina un tercio del PBI es engrone, creo que acá hay mucha más plata, y acá me refiero en el país, de lo que sale en estas filopeadas donde tratan de estimar cuánta guita gana la gente. Boludo, más de 900.000 pesos, perdón que dije boludo, estimados personas que están viendo este contenido. 900.000 pesos puede ganar personas que tienen laburos, lo que llaman los yankees blue collar, pero que están especializados. Por ejemplo, un carpintero, por ejemplo, no sé, alguien que hace pisos para obras en construcciones, alguien que se dedica a aberturas, gana sin lugar a dudas, los buenos, más de 900 lucas. Y son uno solo. Si la mujer gana 150 o 175, que es la base de empleo de comercio, y ahora vamos a empezar a darle contexto a esto, ya está por arriba de esto. Que el 5% solamente sea de la población, eso me parece un delirio. Probablemente porque estoy sesgado a la parte de arriba de la pirámide, me lo pueden decir en los comentarios, y estoy totalmente equivocado en mi apreciación de lo que es la Argentina. Pero después la línea de pobreza la marcan acá en 191.000 pesos en el ingreso familiar, toda la familia entera, que te da el 31% de la población ganando menos que 191.000 pesos, que para darle un contexto, si alguien lo está viendo esto desde España o desde Bolivia o donde sea, 191.000 pesos dividido 4.90 son 389 dólares. Lo cual es una locura total. Dividido 8, porque voy a llegar a algo. En algunos países se puede ganar 40 dólares la hora en trabajo más o menos. Y estarías en un día el equivalente a un mes entero de Argentina. Entonces la situación está complicada. Dicho eso, yo no creo en esto. ¿Por qué? Pensándolo al revés. Y voy a compartir en pantalla este Excel que alguna vez compartimos y que hablábamos de, che, esto de la pirámide social es medio falopa. Tendríamos que ver lo que hace la clase media baja, lo que hace la clase media media y lo que hace en el día a día la clase media alta. Y lo que hace o lo que tiene de patrimonio la clase alta. Y lo que habíamos hablado la vez pasada es, che, la clase media baja cubre todas sus necesidades, pero al límite. En consecuencia, no manda una educación privada a los hijos, no tiene prepaga, sino que tiene una obra social que le dan en el laburo o algo así, no tiene seguridad porque se ve obligado a vivir en barrios medio pelardes donde no hay seguridad, obviamente no tiene empleada doméstica, obviamente no tiene vacaciones en el exterior, pero sí tiene vacaciones y llega a cubrir la básico de vivir en la clase media. Y eso es la clase media baja. La clase media media, donde yo me crié toda la vida, hasta los 20 y pico años viviendo en Almagro, creo que tiene educación privada para los hijos, prepaga, sí o sí, esas dos la tienen, porque si no tenés prepaga, en general tenés una muy buena obra social. Por ejemplo, no sé, si tus padres son empleados judiciales, tenés una muy buena obra social. Si, no sé, si trabajas en un laburo más o menos copado en una corpo, te pagan una prepaga, la corporación no la pagas vos. Entonces, a pesar de que quizá la clase media media son empleados, tienen educación privada para los hijos y tienen prepaga. Seguridad lo pinté en amarillito, ni rojo ni verde, porque terminás en un barrio que está bueno, pero quizá no es del todo seguro, y esto lo hemos hablado acá. Cuando vos empezás a cruzar, por ejemplo, el índice de homicidio en los distintos barrios porteños, llegás a que hay comunas que tienen índices
de cero, algunas comunas porque no hay ningún homicidio en todo el año, pero las que tienen un poco más de movimiento y un poco más de gente y muchos habitantes y qué sé yo, tienen índices de inseguridad similares a los países copados de Europa. La joda es que la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene índices de inseguridad ya no copados, entonces el promedio de Buenos Aires está por debajo de una ciudad europea. Pero el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires está parecido a una ciudad europea buena, lo cual es una locura. Por eso seguridad lo pusimos en verde en la clase media alta y en amarillo en la clase media media. La clase media media no tiene empleada doméstica y no tiene vacaciones en el exterior. No sé, yo me iba de vacaciones a Santa Teresita, San Bernardo, etc. Así supongo que la clase media media sigue yéndose de vacaciones. Entonces acá empezás a definir y empezás a decir, che, pero para mandar a los pibes a un colegio privado, hoy, por ejemplo, un colegio privado para 2 pibes en jardín, que es el número que puedo estimar con mucha precisión, estás en más de 130.000 pesos, solamente en eso. Entonces, cuando empezás a sumar todo esto que los que están viendo en pantalla, si alguien quiere hacer una captura y después lo analiza más en detalle, acá el dólar quedó un poquito desactualizado, pero también quedaron levemente desactualizados los números, entonces a la larga te va a dar lo mismo, que son, si no ganás $3.000 cash por mes, no podés estar en la clase media alta, que es esto, no en la clase alta. Porque la clase alta para mí, y esto inicio el debate, depende de tu patrimonio o de tu generación de ingresos por sobre esto, que es básico. ¿Está bien? Entonces, una forma que inventamos con mi amigo Lucas Massa, y muchas gracias acá a mi amigo Dani Lumsten por pasarme este glorioso pirámide, la imagen que vio en La Nación y le pareció bueno para un video de YouTube. Pero esto que armamos con Lucas Massa es, che, la clase alta podría llegar a definirse como quienes tienen 20 años de patrimonio para bancarse en la clase media alta. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si gasto familiar, y acá hay otro concepto, mucha gente cree que vive por arriba de lo que en realidad vive y tiene un gran sesgo por no entender la diferencia entre percibido y devengado. Por no entender la diferencia entre un estado de resultados y un cash flow. ¿A qué me refiero con esto? Para poder pagar todo este estilo de vida de clase media alta que te sale 3 lucas verdes por mes, en realidad estás gastando más o menos 4 lucas verdes por mes verdaderas, a pesar de que 3 son las que vos pagás. ¿Está bien? Esto se referiría a cash flow, esto se referiría a estado de resultados, ¿está bien? Esto se referiría a percibido, esto se referiría a devengado, ¿está bien? ¿Por qué hay una diferencia? Porque vos tenés amortizaciones, previsiones, depreciaciones. Entonces yo, por ejemplo, pongo, che, depreciación mensual del auto. Si se deprecia 10% por año porque te compras un auto y a los 4 años lo revendés y en esos 4 años bajó el 40% de valor, perdió 10% por año, por lo tanto estás perdiendo 59.250 pesos por tener el auto más barato 0 kilómetros del mercado y la depreciación mensual 60 lucas. La amortización de los bienes del hogar, por ejemplo, por tener una heladera, una televisión, un microondas, un lavavajillas, etcétera, lo que tiene la clase media alta, te gastas 25 lucas por mes por lo que se te deprecian todos esos bienes. La previsión por mantenimiento del hogar, no sé, te pasan cosas bizarras. El otro día cayó grasa en un enchufe en mi casa y se rompió, o sea, saltó toda la térmica y se hizo un quilombo porque había caído grasa en un enchufe. Bueno, entonces esto, te van pasando cosas, gasta plata. También entonces hay previsiones, amortizaciones, depreciaciones, bla, bla, bla. Y eso no lo gastás mes a mes, pero sí se devenga mes a mes a pesar de que no lo pagás taca, taca. Entonces acá yo empiezo, che, pero entonces necesitas un palo 8 para vivir en la clase media alta. Sin, y acá fíjense que acá marqué algo que el otro día surgió el debate también acá en la oficina, de che, tener una casa de fin de semana en barrio cerrado es de clase media alta. Hay un montón de gente que tiene casa de fin de semana en barrio cerrado. Sin embargo, esto no lo estoy incluyendo acá. Estoy poniendo un alquiler de un 4 medio pelardi, expensas normales de capital, internet, luz, gas, agua, teléfono. Después ir al supermercado, comprar carne como la gente, comer bien. Psicólogo, que también es muy clásico de la clase media. Telefonía celular, tomarse taxis con alegría. Peluquería, gasto bancario, bla, bla. Salud, prepaga, farmacia, estudios médicos, vacunas. Si usás lente de contacto, anteojos, etcétera, también tenés que proporcionar cuánto vas a gastar una de cada 2 años en esas cosas. Después en los hijos, si tenés a alguien que usa pañales, se te van 10 lucas por mes en los pañales seguro. Después actividades extraprogramáticas que alguien puede hacer, que yo, gasto tipo farmacia de los niños, lo que sea. Empleada doméstica, por ejemplo, esto va subiendo todos los meses porque si no estás cagando a tus empleados, si no les ajustas más o menos de vez en cuando por inflación. Entretenimiento, de regalos, libros, coleccionables, ropa, deliveries, salidas, tipo, no sé, gilás como Movie Club para el cine, streamings tipo Spotify,
Netflix, HBO, la mar en coche, si vas a jugar a fútbol, cumpleaños, fiesta, lo que sea. Después del auto, tenés seguro, estacionamiento, patente, combustible, service y lavado, bla, 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 se están 80 lucas por mes. Pero el auto te sale 80 lucas por mes, no, 80 más las 60 de la amortización. Entonces estás en un número totalmente sorprendente. Al tener un auto normalito, el mercado de 140 mil pesos por mes por el auto, una locura total. Y después impuestos de la familia, que puede ser muy relativo, pero acá puse algunos ejemplos, 200 lucas de impuestos, esto es para una familia autónoma. Si no es autónoma, le sacás estos impuestos. Si no tenés empleada doméstica, le sacás empleada doméstica. Si, por ejemplo, no sé, y ahí ya bajé a un palo 8, ¿no? Si sos propietario, le saco las 250 lucas de alquiler, estás en un palo 200 y pico. Por ejemplo, yo ahora soy propietario, entonces no pago alquiler. Y entonces ahí estás en $1.800 por mes, 2.600 real de vengado. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros decíamos, vuelvo atrás para sacar esas cositas que me vuelva a dar 3 lucas el número. Entonces si son 3866 lo que vas a gastar por mes, por 12, en un año necesitas 46.392 dólares. Por 20 años son 927.000 dólares. Para mí esto es la clase alta. El que en Argentina tiene más de un palo verde. Para el mundo es chirola, no existe. Y entonces de vuelta, volviendo a la pirámide, para mí acá hay 5% que tiene más de un palo. Pero quizás soy muy optimista. Entonces, esto para mí no pasa por el ingreso, esta chauchi palito que ponen acá, no pasa por el ingreso, no pasa por este promedio de un palo 500 que no existe, no pasa por este ingreso de 600, que con 600 no puede ser clase media alta, en Capital Federal. Es imposible porque acabamos de ver el alquiler, por ejemplo, vas a pagar mucho de alquiler, expensas, ABL, internet, luz, gas, agua, bla, la mar en coche, se te van a ir 75 lucas, 70 lucas, un monto así. Después supermercado, prepaga, dos boludeces más, ya estás en un monto pero muy por arriba de 600, pero recontriper cómodo. Y veo muchísima gente, y esto también es como, se lo dejo picando como pregunta, que yo en un momento decía, che, quiero ser el rey de Avenida Santa Fe como inmobiliario, esto es algo relativo, no sé si tiene sentido o no tiene sentido. Quería ser el rey inmobiliario de Avenida Santa Fe, entonces había hecho un estudio de todo lo que había sobre Avenida Santa Fe. Que dato de color, si quieren se los comparto, para los que son inmobiliarios o quieren serlo, o les interesa este tipo de temáticas. Cuando vos vas al mapa del gobierno de la ciudad, puedes poner acá, por ejemplo, Avenida Santa Fe 1250, es un ejemplo, no tengo ni idea de lo que hay ahí. Le metés zoom y empezás a ver acá todos los lotes que hay en cada lugar de Avenida Santa Fe. Entonces yo hago clic derecho acá y le pongo más información y puedo llegar a la data, acá a la izquierda la ven en la pantalla, que te muestra lo que hay, que es una propiedad horizontal, Avenida Santa Fe 1255, que tiene, por ejemplo, 9 pisos sobre rasante, con 1 bajo rasante, es decir, un subsuelo, y 27 departamentos. El estudio que yo había hecho es ir uno por uno todo lo que había sobre Avenida Santa Fe, sumando esto. Por ejemplo, 27 departamentos en ese mínimo lote. Pero ¿cuánto tenés sobre toda Avenida? Una guasada. Entonces yo lo que digo es, che, ¿cómo puede ser que me están poniendo acá el 5% de la población por arriba de no sé qué monto? Cuando si yo agarro Avenida del Libertador nada más y Posada Quintana, no sé, 3 calles locas y Barrio Parque y 2 cosas más, tengo un montón de gente viviendo en esos lugares. O sea, si yo agarro acá Barrio Parque y pongo Juez Tedín, tengo un montón de casas acá, ya solo acá. Y empiezo a sumar por todos los lados y empiezo a sumar todas las ciudades de Argentina, que tienen una dinámica similar a la de Buenos Aires, y empiezo a ver qué cantidad de familias viven en zonas ultra chetas, que yo entiendo que un montón quizás están venidos a menos, y quizás vos vivís, yo he ido a tasar propiedades de gente que vivía sobre el Libertador y vivía muy humildemente, pero de vuelta, son cosas realmente incomprensibles, y volvemos un paso atrás en esto que hablamos siempre acá, de entender un poquito de laburar, ahorrar e invertir, entendido como, che, loco, si vos sos medio inútil, pero heredaste una propiedad de un palo sobre el Libertador y es lo único que heredaste, pues el resto ya te lo dilapidaste. Si tenés $1.000.000 sin hacer nada y siendo muy básico, debieras sacarle $66.000 a ese palo. Y $66.000 dividido 12 te da $5.500 por mes. Entonces no puede haber una persona, excepto que tome muy malas decisiones en su vida, pero no puede haber una persona viviendo en un departamento de un palo sobre el Libertador humildemente. Y si existe esa persona, que existe un montón, pues ya lo dije antes, fui a un montón de propiedades sobre el Libertador que vivía muy humildemente la gente, pero básicamente por tomar malas decisiones. O no sé si lo que podían tomar de decisión, pero que por alguna limitación psicológica no podían tomar una muy buena decisión, básicamente. Porque, de vuelta, si ese palo vos lo pones en una cartera diversificada de acciones propiedades y bonos o de acciones solas, seguís al S&P, le sacás 6% anual, una cosa así, vas a ganar más de $5.000 por mes.
Y con 5 lucas viví como de recontra querés. Acabamos de ver todo el delirio de la familia viviendo por 4 lucas verdes en la clase media alta. Hasta puedes sumar la casa de fin de semana alquilada, no sé qué mierda. O sea, alguna cosita más, una alquilada más en ese estándar de vida que vimos antes. Invirtiendo ese palo en algo más o menos coherente y no teniéndolo muerto en una propiedad que quizá vos vivís solo, en una propiedad de 200 metros sobre el Libertador con vista al río, al parque y no sé qué. Y es como, ya está, no te da para vivir acá. Mudate a un dos ambientes en Almagro y viví como un campeón. Y esto no quiero mostrar dos ambientes en Almagro porque me van a empezar a competir las propiedades que estoy empezando a ver ahora de vuelta, que veo cosas realmente increíbles en barrios normales. Yo viví en Almagro hasta los 20 y pico de años y hay zonas recontracopadas alrededor de... Bueno, no voy a dar más detalles, pero hay propiedades que están regaladísimas. Y si vos estás sentado sobre un patrimonio gigante, no entiendo, y esto pasa mucho en lotes, donde hay gente que está sentada en un lote que vale 2 millones de dólares y está manejando un Uber, y no lo digo como desprecio que maneja un Uber, está buenísimo manejar un Uber, pero la joda está buenísimo manejar un Uber si no tenés un mango. Si tenés mucha, mucha, mucha plata, debieras poder laburar de lo que se te cante el orto. Y si te gusta el Uber porque vas a hablar con gente y está copado conocer gente nueva, qué sé yo, ahí sí, pero no por necesidad. Es un delirio que vos vivas en una casa en Palermo, porque te criaste toda la vida en Palermo y vivís en una casa en Palermo de 2 millones de dólares, porque eso es lo que vale la tierra más allá de tu casa, y que no tengas ninguna posibilidad económica para hacer nada. Si tenés que ir al teatro, estás ahí viendo si te alcanza para ir al teatro, si querés, no sé, irte de vacaciones, no te puedes ir a ningún lado. Cuando tenés 2 millones de dólares abajo, lo estás pisando todos los días. Entonces hay un nivel de bajísima educación financiera en Argentina que a mí me sorprende. No sé cómo no hay una materia obligatoria en el secundario de educación financiera que sumaría muchísimo. Y vamos a dejar de hablar de este tema para hablar de la segunda pregunta que tengo acá, que es, che, Santi, ¿cuántas inmobiliarias buenas hay en Buenos Aires? Digo, como negocio. Bueno, tomamos esta pregunta que es interesante y me divierte encima, para tratar de analizarlo para que le divierta a más gente, no solamente a la gente del rubro inmobiliario, pero sí para ver, tipo, che, qué conclusiones podemos sacar que también le va a servir a los del rubro inmobiliario. Lo primero que tendrían que hacer ustedes es ver cuáles son las métricas más importantes para su negocio. Que para el mío son poquitas y son: 1, ventas. 2, gross commission income, que es comisiones brutas. 3, margen bruto. 4, EBITDA o ganancia, como lo quieras denominar. Y 5, free cash flow. Cuando vos haces estos números, hay que ver si me sale bien dibujar esto en Paint, pero seguramente va a ser paupérrimo. Pero quería explicar este concepto como si estuviéramos en la facultad y lo explico como si esto fuese un pizarrón. Entonces, lo que digo es, che, vos tenés, no sé, ventas es el primer número. De ventas sale el gross commission income para mí, que es las comisiones brutas. De las comisiones brutas sale el margen bruto. Y de acá salen dos cosas. Por un lado, la ganancia, la taca ganancia, no taca perdón, y la ganancia taca sería el free cash flow, ponele. Y quedó bastante digno este dibujito, ¿eh? Después me pueden bardear en los comentarios, acá en el Twitch en el costadito. Entonces yo, por ejemplo, digo, che, si yo quiero tener un negocio inmobiliario de intermediación, donde me deje acá de ganancia, ponele $10.000, $10.000 por mes, son 120 al año. Si yo quisiese tener 120 acá, tendría que ir todo para atrás el objetivo, ¿está bien? Entonces decir, che, la ganancia sobre el margen bruto es más o menos 40%, ponele. Entonces empezás a hacer la cuenta y decís, che, si acabamos de decir que queremos 120 en el número final, 120 dividido 0,40 te da 300. Entonces le pones acá de margen bruto, aspiramos a tener 300 lucardas, ponele, ¿está bien? Y después podés ver, che, del gross commission income al margen bruto, yo tengo 30%. Este número sí es real en de inmobiliarios, este número que les estoy diciendo 30%. Entonces yo tengo, si quiero ganar 300 lucas, lo divido por 0,3 y necesito $1.000.000 de gross commission income para llegar a las 300, para llegar a las 120 de ganancia. Y después, para tener ese palo en gross commission income, yo necesito vender al 5% promedio de comisión, necesito vender $20 millones. Entonces ventas, $20 millones. Y acá pueden ver, por ejemplo, los márgenes pequeños que maneja el rubro inmobiliario cuando se hace bien, que son estos.
Si yo vendo 20 millones de dólares en propiedades, me queda $1 millón, por ejemplo, en comisiones. De ese palito de comisiones me quedan 300 lucas de margen bruto y de las 300 lucas de margen bruto me quedan 120 de ganancia, que puede ser denominada EBITDA o como ustedes quieran, depende si le meten los impuestos antes, después o lo que sea, y ahí tenés un ejemplo. Pero lo que yo siempre digo es guarda, porque lo que importa en realidad es el free cash flow, que lo estoy marcando acá. No importa el resto de las cosas. ¿Por qué? Porque en esta ganancia de 120 lucas, quizá vos ganaste 120 lucas al año, pero como te mudaste y tuviste que hacer una oficina nueva, estas 120 se te fueron en la oficina nueva. Chao. Entonces estás en cero, por ejemplo, de ganancia. De ganancia, cero comillas, comillas, comillas. En realidad no, tenés las 120 de ganancia, pero por otro lado hiciste una inversión de 120. Por eso a mí el número que más me gusta es el que marco en rojo, que es el free cash flow. Entonces, en este ejemplo, el free cash flow sería 0, porque las 120 de ganancia las reinvertí en un proyecto de inversión sobre una oficina, bla, 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 coche. Y ahí la pregunta clave es si eso es obligatorio o no para el crecimiento de tu empresa. ¿Está bien? Entonces, toda esta intro medio larguita que hice es para responderte esta pregunta de cuántas inmobiliarias buenas hay en Buenos Aires. Para mí, las inmobiliarias buenas debieran facturar mínimo, para ser más o menos consideradas buenas, en gross commission income, $1 millón. ¿Está bien? Que de vuelta, comparto pantalla, sería el segundo número. ¿Está bien? Sería este número. O sea, que lo que veo es, che, la inmobiliaria buena tiene que ser de acá para arriba. ¿Cuántas inmobiliarias hay en Buenos Aires que estén por arriba de este palo? Yo estimo que la que más vende debe estar más o menos en 10 palos de este número, o sea, en 200 palos de este número de ventas. La más en 10. Después de 10 a 1 hay bastantes, no llegan ni en recontra pedo a 100, creería que no llegan a 50. Y lo que es más fácil de ver son las redes, porque como tienen premios y cosas, vos podés estimar más o menos cómo está la cosa en base a los premios que le dan a los agentes. ¿Y qué me refiero a redes? Por ejemplo, no sé, RE/MAX, Keller Williams, Century 21, Coldwell Banker, Keymex, inclusive de inmobiliario, pero nosotros no publicamos los premios que damos y eso, así que nadie sabe qué premios damos ni puede estimar cuánta guita facturamos, a diferencia de otras redes donde sí lo publican por todos lados y alguien puede ser vivo y estimar cuánta guita factura esa red. Bueno, dentro de franquicias, que es un poco más público, entre este 1 y 10, hay más o menos 20 inmobiliarias, oficinas diferentes. De vuelta, por ejemplo, en todas las franquicias grandes, cada oficina es independently owned. Por lo tanto, cada oficina tiene su estilo de gestión, su estilo de management y tiene una facturación acorde a ese estilo. Algunos facturan 10 palos y otros facturan $100.000, ¿está bien? Dentro de una misma red, ¿está bien? Suele pasar esto. Obviamente las que son más grandes tienen las puntas más abiertas y las que son más chiquitas, por ejemplo, no sé, Keller Williams no tiene tantos market centers, Century 21 tiene muchas oficinas, RE/MAX tiene muchas oficinas, Keymex tiene muy poquitas, Keller Williams tiene pocos market centers, Coldwell Banker tiene pocas oficinas. O sea, son muchas, pero pocas. Pues, por ejemplo, de inmobiliario, mi empresa tiene más inmobiliarias adheridas que Coldwell Banker o que Century o que Keller Williams, lo cual es bastante sorprendente. Entonces, se te abre ahí diferente. Pero si hay 20 en el mundo redes, no debe haber otras más de 20 por la estimación del market share en el mundo no redes. Y el mundo no redes son las inmobiliarias más conocidas. Y estos son todas estimaciones, pues hagan cada uno las cuentas en sus casas. Las inmobiliarias más conocidas, no sé, el EJ Ramos, Toribia Chava, la Chaval Cornejo, Miranda Bosch, Lepo, Letizado, todas esas tradicionales. Debe haber varias que superan el palo en GCI anual, pero no deben ser más de 20. Por lo tanto, mi estimación es que no hay más de 50 inmobiliarias buenas en Buenos Aires. Y acá lo loco es lo siguiente, que, che, Santi, pero vos en algunos videos decís que hay 33.000 personas trabajando de esto. Y 6.000 y pico de matriculados ahora, me parece, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, por eso, hagan las propias cuentas ustedes. Hagan sus cuentas. Ya hablamos de la distribución de esto, que me parece muy interesante, y también pasa en el arte y en otras profesiones, tipo el fútbol y cosas así, que hay una distribución de Power Law. No es una campana de Gauss. ¿Y qué significa Power Law? Vamos a volver a usar el Paint, porque hoy me divierte usar el Paint y lo vamos a usar otra vez.
A ver si llegamos a algo. Y Power Law es una distribución así básicamente, donde vos tenés, y lo pinto en verdecito, a muy poca gente, o uno, dependiendo el tamaño de la muestra, en números ridículamente altos, tenés a una cantidad de gente acá en números. Y esto como lo hice, esto es, por ejemplo, plata, este eje sería la tarasca, y este eje la cantidad. Está bien, ponele, así tiki tiki. Entonces la tarasca, volviendo a poner otros colores, naranjita, tenés a la mayoría de la gente acá en muy poco dinero y tenés a no sé, un color amarillo acá en el medio de donde estaríamos nosotros ganando algo con dignidad y tenés a muy poca gente acá arriba. Cuando vos te vas a oficinas inmobiliarias, tenés por ejemplo acá arriba uno solo, que todos sabemos quién es. Cuando te vas a agentes inmobiliarios, corredores inmobiliarios individuales, acá tenés un porcentaje muy chiquitito, muy chiquitito. ¿Por qué? Porque son 33.000 el número total. Entonces, si vos decís, no sé, el 5% de 33.000 te da, ¿cuánto te da? 1.600, algo así, 1.650. Entonces te da, no sé, menos de 1.500, menos del 5%. Mucho menos. O sea, debe estar ahí arriba. Si es el 1% de los 33.000, son 330 personas. Ahí ese número quizá me parece más coherente. 330 están ahí arriba, llenándose el bolsillo a mansalva. Después tenés acá más o menos unos miles de personas acá, pero muy poquitas en relación a las 33.000 que siempre digo. Y después tenés acá en la masa 30.000 personas, poner una cosa así, o más de 33.000 y acá un par de miles y 300, 400, una cosa así en la cúspide de la pirámide. Y cuando empezás a ver esto en los distintos, porque esto es lo que más me llamó la atención y por eso a esto le llamé los fractales inmobiliarios, y está bueno que cada uno vea esto en su propio rubro. En general en el mundo startup, o en el mundo más tecnológico, hay una dinámica de distribución de ganadores y perdedores dentro de los negocios, que es lo que los Yankees llaman winner takes all, o sea, el ganador se lleva todo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, no sé, empieza Facebook, o no sé, Google es el mejor ejemplo. Antes había un montón de buscadores, empiezan a pelearse, pero el mercado tiende a que se use uno solo, por un montón de cosas, pero por efecto network. Por ejemplo, tiene más sentido que haya un Facebook antes que haya 14 redes sociales donde ninguna la está usando la gente. En cambio, si tenés un solo Instagram, tenés un solo WhatsApp, estamos todos en WhatsApp y listo. Puede haber un segundo, y sí, estamos viendo, no sé, está Telegram, puede haber un segundo, pero en general es winner takes all. En el rubro inmobiliario de la intermediación no es winner takes all, esa es una gran noticia para los que están empezando ahora, no es winner takes all, pero sí es muy concentrada la distribución de la torta. Tenés muy poca gente acá arriba ganando mucha plata. Y los que no están en el rubro no se pueden imaginar el nivel de moneda que hay ahí arriba. Tenés una cantidad de gente significativa, pero que son poquitos en relación al total, ganando muy buena plata para vivir en la clase media alta, como vimos al principio de este video, y estar tranquilos. Y tenés mucha gente que la pelea y no logra salir de esta base. Gran parte de estos es porque no quieren vender no sé qué. No. Es por otras cosas. Una de ellas es por una decisión de modelo de negocios. Cuando vos tenés una inmobiliaria que hace alquileres, administración de alquileres, administración de consorcios y ventas, entendiblemente no vas a ser el campeón de las ventas. Es como si Messi se hubiera puesto a jugar con su talento extraordinario y sobrenatural al básquet, al handball, al fútbol y al golf a la vez durante toda su carrera. Hubiera sido buen jugador de fútbol y quizás no llegaba ni siquiera a primera haciendo eso. ¿Está bien? Entonces lo loco es que en estos 30.000, más de 30.000 que tenés acá, que están en la parte de abajo de esta distribución de Powerlaw, no es porque no tienen el talento para estar en esos 330 que están acá arriba. Es porque la decisión de negocios que toman es una decisión de, si se quiere, diversificación de ingresos en distintos negocios chiquititos, todos chiquititos. Y por esa misma decisión ninguno de los negocios puede crecer. Porque no podés salir a competir para ver si ganás este juego. Diferente es la persona que se da cuenta, entendiblemente, que también hay mucho mérito ahí, de si yo me doy cuenta que quiero jugar a fútbol y no soy Messi, tendré que encontrarle la vuelta para ver cómo me inserto en el mundo del fútbol sin ser Messi, sin tener un talento sobrenatural. Que, por ejemplo, si yo fuese agente individual, no sé si estaría acá, me parece que casi seguro no. Porque no tengo las habilidades comerciales que hay que tener para ser de estos. Sí tengo las habilidades comerciales que hay que tener para estar en este amarillo, ¿está bien? Pero entonces la pregunta que yo me hice y ya me respondí es, che, si se me va a complicar muchísimo estar acá o directamente va a ser imposible y voy a estar 10 años remando en dulce de leche para llegar acá, tengo que inventar algo
para estar en la parte linda de la distribución Power Law. Entonces mi invención fue, hagamos una red para tratar de apalancar a estos 30.000 que están acá, a los 30.000 completos, no, a los pocos que están acá, que tienen el potencial de pasar de acá a acá y pasar a ganar mucho más. Y si gana mucho más la persona, ese 30% que yo le voy a cobrar va a ser muy poquito, no va a ser significativo en su día a día. Ahora estamos teniendo un caso acá en de inmobiliarios de una persona que vendía 6 propiedades al año, 6, y viene acá y está cuadruplicando el negocio que manejaba. ¿Eso es porque nosotros somos unos semidioses y le agregamos un montón de valor? No, es porque vimos las 2, 3 cosas que requieren las personas con mucho talento por ser desplegado, que muchas de esas cosas no las pueden tener solitos, no por falta de voluntad, no por falta de capacidad, no por falta de potencial, sino por escala. Si vos querés estar acá arriba, en esos 330, no podés estar solito con una oficinita en el microcentro vendiendo como un campeón. ¿Vas a vender y vas a facturar lindo? Seguro que sí, porque sos muy talentoso, pero vas a terminar en esta parte amarilla. Entonces acá no quiero caer en el chivo autorreferencial de lo que de inmobiliarios le da a sus inmobiliarios, pero los voy a hacer levemente, que es al darte cosas que solo la escala puede comprar, tu inmobiliaria unipersonal puede pasar al siguiente nivel. Y con esto he respondido la pregunta usando el Paint, como hace mucho no usamos, de cuántas inmobiliarias buenas hay en Buenos Aires. Yo estimo que son menos de 50, haciendo esa estimación en base a los 5 números de los cuales siempre hablamos, especialmente 4 en esta ocasión, que son ventas, gross commission income, margen bruto de EBITDA y free cash flow. Si ustedes tienen una inmobiliaria, tienen que seguir estos 5 números. Si alguien les dice lo contrario, es una gilada absoluta. Si alguien te dice que tenés que ver cuánto es la cartera de propiedades que tenés en venta para ver cuán bien o mal te va en el negocio, eso es una gilada que no tiene ningún sentido, que es bastante aberrante. Y yo lo veo todos los días y cada vez que hacemos un desayuno acá, que lo hicimos ayer, por ejemplo, y siempre trato de evaluar esto, siempre está muy arraigado el tema cultural de que tener mucha cartera de propiedades en venta, como cada propiedad en venta es un activo, comillas en el aire, dado eso, se supone que tiene que tener 150 propiedades en cartera. Grave error. Si ustedes viesen quiénes son las inmobiliarias que más venden, van a ver que la cartera que tienen no les diría ni en pedo lo que venden de verdad. Hay inmobiliarias que venden mucho que por momentos llegan a tener 1 o 2 propiedades en cartera. ¿Por qué? Porque las rotan. Entonces, nosotros acá estoy contando un poquito cuáles son los números para analizar un negocio completo inmobiliario. Pero por otro lado, ustedes debieran medir sus embudos de conversión. ¿Está bien? Es decir, hago tantos contactos, y esto lo voy a mostrar muy levemente, una presentación interna nuestra, porque creo que agrega valor, y lo voy a mostrar muy por arriba, a ver si lo puedo mostrar sin aburrirlos. Algún embudito de conversión que me parece muy muy útil para ilustrar este punto. Estoy tratando de rellenar esto. Bueno, un dato de color que también les puedo compartir es el siguiente, que medio que se nos rompió esto, pero vamos a ver si lo puedo arreglar. A ver si lo puedo arreglar. Bueno, está un poco rotoso, pero les puedo compartir pantalla de esto. Dato de color número 1, ya que estamos en modo chivo de inmobiliarios. El crecimiento de inmobiliarios, se me rompió acá la parte de abajo, es esto, es una locura. O sea, por ejemplo, RIMAX tiene 64 oficinas en Capital y Gran Buenos Aires. Keller Williams tiene 4 market centers. Coldwell Banker tiene 11. Century 21 tiene 27 en Capital y Gran Buenos Aires. De inmobiliarios, que nació hace muy poco y que en enero del 2021 no existíamos, tenemos 37 inmobiliarias adheridas. Esto es una locura a otro nivel. Y esto demuestra que a pesar de que en Argentina hay un nivel de llanto sorprendente en general, entendible en algunos casos, pero un poquito exagerado en otros, de gente que vive muy bien y llora igual, yo creo que el nivel de oportunidades que hay en Argentina es sensacional. O sea, si ustedes son un pendejo pujante que está viendo si se va a ir a levantar kiwis a Australia, me lo repreguntaría, porque acá está todo por hacerse. Es una cosa totalmente increíble. Realmente lo estoy diciendo. O sea,
es la historia esta que es medio falopa, pero tiene un grado de verdad en el medio, que es mandan a dos representantes, no sé cómo era la historia, pero era tipo, Adidas manda a un vendedor a África, al medio de la República Centroafricana, y hace 100 años ponele, y Nike también manda uno a la República Centroafricana, no sé qué, en ese momento sería Bélgica, no sé qué carajo sería, y vuelve el de Nike y vuelve el de Adidas. Y el de Nike vuelve y dice, no hay mercado porque nadie usa zapatillas, así que no vayamos, ya está. Y el otro vuelve y dice, esto es una locura, muchachos. Fui a este lugar, nadie usa zapatillas y viven 15 millones de personas. Esta es la oportunidad del milenio. Esas son las dos filosofías que se puede tener en la vida. Yo veo un mercado, por ejemplo, como el inmobiliario en Argentina y no la puedo creer el nivel de oportunidades que hay en todas las vetas del mercado inmobiliario. Nosotros nos elegimos la intermediación inmobiliaria en compraventa, pero profesionalizando y haciendo algo más de lo que se estila en cada una de las cosas que hace el rubro inmobiliario, desde el desarrollo de un pequeño edificio, desde obra grande, desde administración de alquileres, pero hecho de otra forma a lo que se suele hacer acá, todos son negocios enormes, donde hay mucha plata por ser ganada y es bastante loco esto. Esta es otra slide que también se nos rompió un poco los colores, pero lo que estaba refiriéndome el embudo es esto, que todos debiéramos tener bien en claro. Que si yo roto el 50% de la cartera, tengo una venta, dos captaciones. Para tener dos captaciones necesito 3 veces ir a 3 tasaciones presenciales, donde voy primero a una pretasación presencial y conozco un poquito a la persona, elaboro un poco cómo está el NURC, la necesidad, urgencia, realismo y capacidad. Y para tener esas 3 por captación, que son 6 por venta, voy a necesitar el doble de pedidos de estación, porque la mitad no los voy a agarrar yo o los voy a rechazar en la comunicación telefónica previa, porque voy a hacer una precalificación de clientes. Y para tener esos 12 pedidos de tasación, mínimo voy a tener que hacer 120 contactos, probablemente 200. Entonces, todo esto lo que quiere decir es, todos nosotros podemos mejorar los ratios de conversión de esto, cambiando formas de laburar y mejorando ciertas cosas. Pero lo que es 100% controlable y no requiere y no puede permitir excusas es la parte de arriba de todo el embudo. De 120 a 200 contactos te van a generar una venta, que es la que está acá abajo. Si vos para hacer esa venta necesitas 3 captaciones, te van a subir todos los números. Vas a necesitar 9 tasaciones, en vez de 12, 18 pedidos de tasación y en vez de 120 contactos, 180 contactos. Pero mientras vas mejorando ese ratio de conversión de 1 a 3 a 1 a 2, que es lo que nosotros tenemos y es lo que es posible, vas a llegar acá a 180, porque todavía no mejoraste el ratio de conversión y si no tenés los 180 ahí arriba, no vas a tener el 1 ahí abajo. ¿Está bien? Entonces, lo de las 5 métricas que dije antes, que es como para evaluar un poquito un negocio inmobiliario y tener un poco de cabeza, viendo lo de ventas, GCI, margen bruto, EBITDA y free cash flow, eso hay que complementarlo para mí con 2 embudos de conversión nada más. Uno que es este y otro que es el de compradores, que no lo tengo acá fácil para mostrárselos, pero con las métricas tipo dashboard de toma de decisiones, que es lo que le mostré las 5 métricas. Este embudo de vendedores y otro embudo de compradores, que el de compradores se vería, una compra necesita 15 visitas presenciales. 15 visitas presenciales necesitan 30 consultas. 30 consultas necesitan 300 interesados verdaderos que recorran en 360 la propiedad. Y 300 verdaderos en 600 más o menos visitas web. Y 600 web en no sé cuánto. 600 web convierte más o menos al 5% de impresión a visita. Entonces 600 dividido 5, 12.000 impresiones en los portales inmobiliarios. 12.000 impresiones en los portales inmobiliarios son una compra. Fin. Y ahí no estás reinventando la rueda cada vez que haces el laburo. Ya sabes cómo es el laburo, cómo son los números y se termina, chao, listo. ¿Está bien? A mí me parece muy interesante esto de analizarlo de ese lado. Vamos a volver a leer un poquito las preguntas. Somos 80 y pico de personas, 150 propiedades. Que no pasaba hace mucho tiempo, por suerte volvió. No tengo que mover mucho este micrófono porque si no me pasan estas cosas. Vamos a leer un poquito las preguntas que hay acá, a ver si encontramos algo para responder en este momento y pasar a ponerle un poquito más de onda a esto. Santi, ¿conoces el ETF
VT es parecido a BOO, pero tiene 60% Estados Unidos, 40% mundo. Respuesta muy breve para responder esto de Newen en base a lo de los ETFs. Nosotros acá hemos visto hace muy poco, hace relativamente poco, esta herramienta estaba buena que comparaba ETFs y para ver qué estaba overlapeado, qué no estaba overlapeado y bla, 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 que no la estoy encontrando, pero la vimos hace poco y eso es para mí lo que tienen que usar para ver si les sirve o no comprar un ETF que tenga ya la diversificación adentro o comprar 2 o 3 ETFs y listo. Que es lo que dijimos antes de empezar esta grabación en el Twitch cuando no estábamos grabando. Que lo que habíamos visto la vez pasada era poner una partecita y esto no es recomendación de compra, fíjense lo que hacen, no sean pelotudos. Uno, poner una partecita en el S&P 500 con un ETF que puede ser SPY o cualquiera así. Después otra parte en el Russell 2000 porque estos dos no se overlapean y son Estados Unidos. Entonces tenés Small Caps a través del Russell 2000 y Large Caps a través del S&P 500 que puede ser con SPY. Entonces acá tenés Estados Unidos. Después de esto nosotros decíamos, pero también podés poner guita en mercados desarrollados que excluyan a Estados Unidos, que hay ETFs que son eso, que te meten en Nestlé y empresas copadas del mundo. ETFs de mercados emergentes, hay varios, y creo que hay uno solo de mercado de frontera. Y ahí tenés 5 ETFs donde vas a seguir al mundo, invirtiendo de forma global por si pasa algo en el imperio o en Europa o en los países emergentes o lo que sea, y quedas más o menos cubierto. Y tenés una diversificación casi instantánea porque lo único que hiciste fue comprar 5 tickers en tu broker. Y ahí tenés como las acciones del mundo. Es como que estás invirtiendo o apostando, si querés, al capitalismo, a que va a crecer el capitalismo. Lo cual me parece que es algo muy probable que se siga repitiendo. Y después lo que decíamos es, si acá en los Twitch siempre hacemos referencia a acciones, propiedades y bonos, esto no es necesario comprarlo individualmente porque también hay ETFs de bonos y también hay ETFs de ladrillo. O sea, hay ETFs de REITs, que un REIT es un Real Estate Investment Trust. Entonces vos podrías tener esos 5 ETFs que hablábamos recién para tener una representación global de las acciones del mundo. Y después, por otro lado, puedes comprar un ETF de bonos de Estados Unidos y un ETF de bonos del mundo desarrollado que excluya a Estados Unidos. Y si querés un ETF de bonos, que esto no sé si existe, me lo pueden poner en los comentarios, un ETF de bonos de mercados emergentes. Pero ya con estos, o sea, yo compraría, no sé, un ETF de Treasuries de Estados Unidos y nada más. Y tenés los 5 de acciones, un ETF de Treasuries y después puedes comprar un ETF de REITs, de Real Estate Investment Trusts. Y eso con 7 ETFs del orto, ya tenés una diversificación muy zarpada en inversiones verdaderas, no falopa, tipo invertir en una moneda, invertir en arte, invertir en figuritas, como siempre mostramos acá a modo de Santi está diciendo una cosa y tiene las figuritas atrás. Es parte de la ironía de toda esta gilada que estamos haciendo acá. Entonces, acciones, propiedades y bonos. Bueno, se puede hacer en 7 ETFs. ¿Por qué alguien, y esto vamos a tratar de responderle a Newen entre líneas, ¿por qué alguien como yo diría, tengo un conocimiento especializado en Buenos Aires, especialmente en Recoleta, Almagro, Villa Crespo, Balvanera, en consecuencia podría llegar a encontrar un edge, una ventaja al comprar un 4 ambientes en Recoleta versus una persona random? Porque todos nosotros tenemos el sesgo, y esto lo estoy haciendo, por eso lo digo, todos nosotros tenemos el sesgo de que le podemos ganar al mercado. Que a veces pasa, como mostraba recién en pantalla, que celebrábamos acá con esto de, para festejar el inicio del bull market de proporciones bíblicas que vive la Mervaleta y compré Vanets para todos en la oficina. Está acá volando por los aires este Twitter, como vuela por los aires la Mervaleta. Entonces se puede dar en momentos que le ganes al mercado. Pero estimar que vos le vas a ganar sistemáticamente al mercado es tener un sesgo de superioridad ridículo que muchos de nosotros tenemos. Y lo que tendríamos que esperar es ir con el mercado y no cagarla, básicamente. Y esto es muy de inversor de valor. Tratar de cuidarse el downside en vez de estar todo el tiempo pensando en el upside. ¿Está bien? Y esto es medio contraintuitivo para todos nosotros. Y es la forma en la cual yo estoy comprando ahora propiedades. No estoy pensando tanto en, este 4 ambientes que compré en Recoleta, ¿cuánta guita le puedo sacar de acá en adelante? Sino lo que estoy pensando es en el peor escenario. Si estoy comprando un 4 ambientes con dependencia de 140 metros a menos de $1.000 el metro en Recoleta, ¿qué puede salir mal? Y puede salir mal que los problemas de papeles que tiene la propiedad estallen por los aires a otro nivel. Puede salir mal
que como no tiene servicio de luz, gas ni nada, tarde meses en dar esos servicios de alta y no pueda rentabilizar o sacarle renta a esa propiedad por un montón de tiempo, entre otras desgracias que se pueden suceder. Entonces, estimo una probabilidad de esas cosas que pueden sucederse, estimo una probabilidad muy grande, o sea, lo más probable es que pueda venderlo un poquito más caro, pero no mucho más en la actualidad, y si espero, lo más probable es que pueda venderlo a un poquito aún más. ¿Por qué? Porque tengo la estimación que puedo fallar de que como estamos en mínimos históricos del RIPTE, que el RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables en Argentina, debiéramos también estar en mínimos, que es lo que estamos, de las propiedades en Argentina. Porque las propiedades en general siguen al RIPTE de forma, si querés, tardía. El RIPTE se hace mierda y posteriormente las propiedades se hacen mierda. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando el RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables en Argentina, se hace mierda, lo que pasa es que ninguno de los trabajadores puede acceder a un crédito hipotecario. Y eso si hubiese crédito hipotecario, ¿está bien? Y por otro lado no llegan a tener la capacidad de ahorro para comprar propiedades. Entonces cuando vos estás en momentos donde el RIPTE se hace muy muy mierda, ahí las propiedades están en general en momentos muy bajos. Los 3 grandes momentos de Argentina en los últimos años en la historia moderna han sido, y esto tiro algo muy interesante. El otro día le pregunté a una periodista amiga de La Nación dónde se puede consultar los diarios de hace 100 años. Los invito a si alguien puede, alguien tiene alguna información de esto, es muy interesante, ver casos testigo verdaderos de compraventas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando empezó, por ejemplo, la ley de propiedad horizontal. En el 42 creo que fue, algo así. Entonces, ver cierres de la década del 40 y ver cierres anteriores de casas en la década del 30, en la década del 20, que eso tiene que estar. Y ahí podríamos sacar, a pesar de que no va a ser estadísticamente relevante, sí van a ser datos, porque van a ser muchos casos testigos, pero por ejemplo, no se puede ver, y me estoy yendo por las ramas, perdón, lo hacemos siempre, pido perdón a la gente que pretende que haya una masterclass de 2 horas en estos Twitch. Lo que tratamos de hacer es de hablar de temas interesantes, de tratar de agregar algo de valor con esto de los ETFs, con un poquito de marketing, con un poquito de finanzas personales, y nos vamos por la rama porque es así, nos vamos por la rama. Y ahora ya, por irme por la rama, de la ida por la rama, ya ni me acuerdo de lo que estaba hablando antes. ¿De qué estábamos hablando? Acá Santorio Donoso dice: uno Sabana te veré llevar y descubriré que yo soy muy fan de ese alfajor y te pediré que lo acompañes tomándonos un café, comiendo unos sabanets. Esto es parte de un temazo que hizo Santorio Donoso, que está en Twitter disponible y es una gloria. Primer directo que veo, dice ahí Juan Galante, habla de lo de la luz. Vamos por los 100 en línea. Hoy creo que no lo vamos a lograr, es difícil. El desastre de la pirámide social argentina, miniatura agarrándose los pelos y la pirámide en fuego. Es buenísima. Es buenísima, Myers. Me encanta, Myers. Sos un capo. Vamos a poner eso como intro a YouTube. Lo voy a hacer y muchas gracias por la idea. Alex Monro dice: che, buen día desde La Paz, Bolivia. Vamos todavía a Bolivia. Siempre estoy viajando a Buenos Aires y me di cuenta que los departamentos a estrenar son más caros que los usados pese a la baja del mercado. Y lo mismo pasa en Bolivia. ¿Por qué pasa eso según vos? Gracias, dice Alex. Bueno, Alex, atento, algo muy importante que a algunos extranjeros les pasa porque como no están acá y no saben bien cómo está el mercado en Buenos Aires, algo importante que hay que tener en cuenta es que hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vos tenés 130.000 propiedades en venta y solo se venden 3.000 por mes. Dentro de eso, que ya es deprimente porque solo se absorbe el 2% de la oferta en un mes, el 8% de la oferta en 4 meses, que es lo que dura una autorización de venta para nosotros las inmobiliarias. Además de eso, vos tenés que en los productos nuevos a estrenar o en pozo, el ratio de conversión es muchísimo peor. ¿Por qué? Y acá entran varios intríngulis que nadie se anima a contar, excepto yo y no sé si alguien más públicamente, que es los desarrolladores por la dinámica del negocio no pueden sincerar una baja de los valores de lista. ¿Por qué? Porque tuvieron un inversor amigo que compró a $3.000 el metro, entonces ahora no pueden poner sincerando que los precios de las propiedades en Buenos Aires ya bajaron 50% en promedio, pero los a estrenar no bajaron 50%, bajaron menos, pero que sin embargo, si bajaron 40% y el metro valía $3.000 en el 2018 cuando entró un pobre papanata, le agarró la pandemia, le detuvieron la obra 2 años,
esperó más años todavía para poder tener la obra terminada, y cuando termina vale 1.800 el metro en vez de 3.000 como lo pagó. ¿A cuánto tendría que estar publicada esa obra hoy para venderse con alegría? A $2.000 el metro. Cuando se pagó 3, ahora tendría que estar 2 para cerrarse en 1.800. ¿Esto quiere decir que los departamentos a estrenar lindos se están regalando? No. Son mucho más caros, como bien vos decís, Alex, que los usados normales. Por ejemplo, nosotros el otro día, y esto voy a tratar de agarrar también un tweet que hice sobre el glorioso barrio de Almagro en mi Twitter, donde trato de agregar valor, y voy a comparar esto de Almagro en general con un caso testigo bien concreto de un edificio donde vendimos más de 10 departamentos, todos a estrenar, de un desarrollador que había terminado la obra y no había vendido nada nunca porque seguía esperando el precio del milagro de no sé qué año del siglo. Pero van a ver que igual se vendió muy bien en relación a lo que está Almagro. Comparto pantalla. Lo que mostramos el otro día es en Twitter, data inmobiliaria de Almagro, barrio donde nací y viví hasta los 21 años, bla, bla, introducción. El 5,7% de la demanda de Cava está en Almagro y el 3,8% de la oferta de Cava está en Almagro. Cuando uno ve esto, podría empezar a decir, che, qué bien, ¿hay más demanda que oferta? No. ¿Por qué? Porque el 5,7% es el 5,7% de 2.750 ventas que hay, que son 157 básicamente. O sea, hay 157 ventas por mes en Almagro. Sin embargo, el 3,8% de la oferta, de 132.214 que son propiedades en venta, son 5.024. En consecuencia, el 3,13% de lo que está en venta en Almagro se vende en un mes. Una propiedad de 32 propiedades publicadas o una propiedad en una página y media de Zona Prop. Eso parece deprimente, que se venda una sola en 32 propiedades. Pero sin embargo, este 3,13% es el mejor ratio de todo Capital Federal junto con Valvanera. ¿Está bien? O sea, el barrio donde más demanda hay en relación a la oferta es Almagro. Es el primer dato. Segundo dato. Nosotros lo que empezamos a compartir en Twitter es cómo se abre por cantidad de ambientes el precio absoluto y el precio por metro cuadrado de cada una de esas unidades. Entonces meto un poquito de suma acá porque veo que en el Twitch quizás se ve un poquito mal. El primer trimestre del 2023 en Almagro, el monoambiente promedio se vendió en $50.000 a un precio de cierre promedio de $1.650 el metro. El 2 ambientes promedio se vendió en $1.600 el metro. El 3 ambientes promedio en $1.500 el metro, el 4 promedio en $1.500 el metro, el 5 o más promedio en $1.300 el metro, la casa barra lote promedio en Almagro 350 lucas y el PH promedio 130 lucas a razón de $850 el metro, nada más. Lo interesante acá es el dato este. El 3 ambientes promedio en Almagro se vendió a $1.500 el metro. A 100 lucas, $1.500 el metro. Sin embargo, el edificio que nosotros vendimos más de 10 unidades, que estaba a estrenar, estaba en una zona barata de Almagro, es decir, estaba en la zona sur de Almagro, no cerca de Guardia Vieja, de las calles más caras de Almagro, y sin embargo se cerró en promedio $2.000 el metro. Departamentos de 3 ambientes en la zona barata de Almagro. Cuando vos comparás la diferencia entre la zona barata y la zona cara de Almagro, llegás a un número muy significativo, O sea, el promedio de la zona barata va a estar más o menos en 1.300, una cosa así, y el promedio de la zona cara en 1.700, 1.800, una cosa así. Entonces, si en una zona donde se cierra a 1.300 el metro en promedio, 1.350 o algo así, vos llegás a 2 lucas el metro en más de 10 unidades, o sea, no fue un milagro, un delirado. Otra cosa interesante, esos 3 ambientes se le terminaron vendiendo a pibes jóvenes, profesionales, que en general los ayudaba la familia, los padres, alguien a terminar el monto del departamento, que pensaban, che, por este monto me compro un 2 ambientes medio pelo en Palermo o este 3 ambientes nuevo, lindo, hermoso en Almagro. Y terminaban yendo por el 3. Cuando el desarrollador había construido el edificio entero pensando en familias que se agrandaban. Entonces es muy importante conocer al público objetivo porque esta historia tuvo un final feliz, pero medio de pedo. Porque si no hubiera aparecido el cliente, que terminó siendo el público meta, el público objetivo, el público target, como le quieran llamar. Si ese joven profesional que vive solo y quiere tener un cuarto y un escritorio tipo cuarto, si ese joven profesional no hubiera existido comprando en Almagro, no se lo hubiera vendido nadie los departamentos y hubieran tenido que competir más con el usado.
Pero como existió ese target, ese desarrollador no tuvo que competir con el usado y pudimos cerrar a 2 lucas el metro. En un lugar donde vale 1.350 el metro, ponele, 2.000 dividido 1.350, te da 50% más. Entonces, esto para mí sí tiene sentido tomar como alguna especie de parámetro. Precio de cierre verdadero, no el delirio que piden los desarrolladores, versus usado promedio en un barrio donde el usado promedio es muy feo, porque el usado promedio de Villa Urquiza es nuevo y en general lindo, pero el usado promedio de barrios que tienen muchas construcciones de 50 años, 60 años, 70 años, en general está muy destruido. Entonces tenés mucho producto a refaccionar. Por ejemplo, PHs en Almagro, $850 el metro promedio, los PHs en Almagro. Y no son 2 PH detonados, son muchos cierres a 850 el metro. Lo cual es muy loco todo esto que estoy comentando. Porque ¿qué conclusión se puede sacar alguien que no tiene la humanidad y el profesionalismo, si se quiere, suficiente para poder sacar alguna especie de conclusión sobre esto? Cuando te digo que en la misma zona tenés promedios en 850 cierta tipología, después tenés promedios en departamentos, que cuando voy más acá abajo en este tweet, vemos que el promedio ponderado, y acá está bueno esto, el metro cuadrado ponderado para departamentos en Almagro está en baratísimos $1.492 el metro. ¿Qué significa promedio ponderado? Esto no lo hace nadie, lo hacemos nosotros solos. Significa que que agarramos el promedio de monoambientes, lo multiplicamos por la cantidad de monoambientes vendidos, agarramos el promedio de 2 ambientes, lo multiplicamos por la cantidad de 2 ambientes vendidos, agarramos el promedio de 3 ambientes, lo multiplicamos por la cantidad de 3 ambientes vendidos, sumamos todo eso y lo dividimos por la cantidad total. Entonces eso te da ponderado el promedio. Si se vendieron muchos monoambientes, va a pesar más el precio del monoambiente que el precio del más de 5, que por ejemplo, se venden muy pocos. ¿Está bien? Pero se venden muchísimos en Almagro de 3 ambientes. Por eso termina el ponderado en 1.492, supongo, no me acuerdo. Y acá hay algo importante. Al igual que la mayoría de los barrios porteños, está a valores de 2004, cuando deflactamos los números por inflación en dólares. No se olviden que hubo 69% de inflación en dólares en el mundo entre 2002 y 2023. Importante, lo repito, esto estoy marcando en pantalla. No se olviden que hubo 69% de inflación en dólares entre 2002 y 2023. En el mundo, no en Argentina. En consecuencia, $20.000 del 2002 son $33.800 de hoy. La otra forma de verlo es al revés. Los $1.492 de hoy de Almagro son $882 del 2002. Entonces, cuando ustedes se crucen con una persona que les cuente que compraron un departamento en Almagro a $750 el metro, ustedes tienen que tener en la cabeza que estamos muy cerca de ese número del 2002, de esa historia de los $750 el metro. No tienen que comparar como hace la mayoría de la gente que no sabe nada de finanzas personales y en consecuencia toma malas decisiones, las decisiones que puede, pero son malas. ¿Por qué? Porque este 1.492 de hoy no es comparable a un dólar del pasado que tenía menos poder de compra en todo lado del mundo, ¿está bien? Entonces la conclusión final de esto es que las propiedades en Almagro, las que se venden, solo estuvieron más baratas en el 2002/2003 y durante la hiperinflación de Alfonsín/Menem. Y esto es muy interesante. Y volviendo a esto de los promedios y qué sé yo, y lo de los $2.000, es a la larga siempre vas a necesitar a alguien experto, y acá está el sesgo también de autoridad de creerse experto, pero en Almagro tenés cierres a 850 en promedio, porque si 850 es el promedio, hubo cierres a $600 el metro en PHs en Almagro. ¿Está bien? Entonces, si el promedio de PH está a 850 y el promedio de a estrenar está en $2.000 en la misma zona, es muy difícil sacar conclusiones. Eso hablábamos otro día acá. Pero si sacamos el mínimo, máximo y promedio, mediana, moda, lo que vos quieras, todos esos números sin interpretación humana igual no te van a servir para nada. Porque ¿qué te va a decir? De 600 a $2.500 el metro, que es lo que va a pasar cuando vos mostrás todos los números. De 600 a $2.500, ¿qué me dice? Nada. Después puedo poner, el promedio está acá. En el promedio se ahogan los enanos, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Promedio ponderado, tampoco me sirve para nada. Pero sí me sirve para ver la evolución de precios. Si yo veo que el promedio ponderado en Buenos Aires en Almagro, está en 1.492,
que equivalen a 882 del 2002, llego a la conclusión de que este precio es un precio del 2004, no del 2010 como dicen los medios equivocadamente. ¿Por qué? Porque están haciendo referencia a promedios de valores de lista. Y nunca había pasado en Buenos Aires este delirio que marco acá. De en Almagro existen, no están en venta, existen 88.459 propiedades. Y que haya 157 ventas sobre 88.459 propiedades que existen, es muy poquito, muy poquito. Repito, muy poquito. Si yo agarro y hago esta división, 157 dividido 88.459, ahora vamos a llegar a algo, lo multiplico por 100 para que sea un porcentaje, me da que se está vendiendo el 0,1% de lo que existe. Una propiedad de 1.000 se vende más o menos, en realidad es más, porque es 0,17%. ¿Está bien? Pero entonces acá, si agarro 100 y lo divido por 0,17, voy a llegar a una conclusión, me da una de 588, que sería lo mismo que dividir 8.451 dividido 157. Bueno, no sé qué cuenta hicimos un desmadre acá. Bueno, pero ponele que son una de 500 y pico se vende. Lo que nosotros tenemos el dato es que la gente en Buenos Aires se muda una vez entre 10 y 20 años en promedio, y otra vez es, pero 10 y 20 años no me sirve de nada ese dato. Y bueno, no te sirve de nada porque no hay información fidedigna en Buenos Aires. Entonces todo lo que tenemos que hacer siempre son estimaciones. De vuelta a esto, por ejemplo, y esto lo decía lo de los 10-20 años porque que se venda una de 563 demuestra que no se está vendiendo lo acorde a la cantidad de veces que se muda la gente y en relación a la cantidad de propietarios versus inquilinos que hay en Buenos Aires. Entonces esto por otra razón es un número muy bajo que no creemos que se mantenga en el tiempo. Muchos dicen la nueva normalidad son 2.000 y pico de ventas por mes, nosotros creemos que no. Pero podemos equivocarnos porque el futuro siempre es impredecible, por eso tengo acá la bola de cristal para boludear a todos los que me piden que prediga el futuro. Y no me acuerdo qué era el otro tema que íbamos a ver, pero vamos a ver las preguntas que están acá en el chat, porque ya vamos a ir liquidando, llevamos más de una hora de grabación, más de 1 hora 20 de Twitch, y somos 90 y pico de personas. ¿Cuánto gastó tu amigo por metro cuadrado de construcción por esos apartamentos en Almagro? Bueno, se vendieron en $2.000 el metro. El costo de construcción, como lo empezaron antes, no llegó a los $1.000. Poniendo tierra, fueron $200-300 de incidencia. Incidencia es cuánto vale la tierra en relación a la cantidad de metros cuadrados, porque quizá en Bolivia se denomina de otra manera. En cantidad de metros cuadrados que van a salir vendibles. Entonces termina en un costo de $1.200, $1.300 el metro, con una venta en $2.000 el metro. Eso es muy interesante. O sea, o lo que hablaba al principio, de hay negocios por todos lados en Argentina, y un edificio de 866 medio Pelardi, medio Cualunque, genera mucha plata. Una inmobiliaria dedicada a la intermediación, si hace las cosas bien, genera mucha plata. Si alguno pone una plataforma para hacer administración de alquileres como la gente y agregar valor de otro lado y copiarse de los yanquis sin reinventar la rueda, va a mover mucha plata. Y el punto culmine es sin hacer nada. El que compraba acciones argentinas hace un año está ganando mucha plata. Por eso hice esta boludez de comprar los Habanets y traerlos a la oficina para celebrar la subida épica de Habana. Y vamos a agarrar esto como último tema para ver, qué significa esto de la subida épica de Habana y no sé qué, y por qué no sean boludos, no tomen consejo de inversión de un youtuber y bla, bla, bla. Esto me refiero a lo de Habana, no sé qué. Ustedes no debieran poner tipo Habana, ponerle... Lo que debieran hacer es poner esto que es lo que me sale como búsqueda recomendada, pues ya la hice, pero es Habana. Vamos a poner tipo acá esto. Por un lado, lo que hace la gente en general es agarrar y decir, che, voy a invertir en bolsa, no sé qué, y se ponen a ver el grafiquito de Habana. O sea, lo que va pasando con Habana, lo cual es un delirio. O sea, se meten acá tipo en Google Finance, ponen ABA, entran acá y empiezan a delirarse con esto. De tipo, no sé, year to date 150 y pico por ciento arriba. Hace un año Habana va 838% arriba en pesos, con 100 y pico por ciento de inflación. Esto es delirante lo de Habana. Pero cuando alguien se pone a ver esto y dice, en 5 años 5.200%, locura total. Bueno, y
y empieza a tomar decisiones en base a esto. Y esto para mí es un delirio porque el precio solo, acá, ver el precio de lo que vale una acción, no me dice nada. Yo estoy en grupo de WhatsApp de gente que invierte y hablan de cosas que la verdad son increíbles. Realmente, lo que uno debiera buscar y tomarse a la inversión como ser dueño de la empresa. Si usted compra una acción de Habana, que no es un consejo de inversión, está carísimo, pareciera ser, no se sabe, ahora vamos a hablar un poquito de esto, pero entran acá a Información Inversores, pueden ver el balance del último trimestre de Habana y acá leer lo que está pasando con la empresa y tomar al papelucho que cotiza como un pedazo de esta empresa. Cuando ustedes empiezan a ver acá, pueden ver que, por ejemplo, hay 46 millones de acciones. ¿Está bien? No sé si esto es literalmente así, pero si está. Porque hay que ver si todas valen lo mismo. Pero si todas valiesen lo mismo, y hay que leer bien en detalle todo el balance, sería 1.455 por 46.976.135, te da 68.000 millones de pesos lo que vale Habana. Dividido 4.90, te da 140 millones de dólares lo que vale la empresa entera. Y eso es lo que tenés que empezar a pensar. Empezar a leer este balance y decir, che, ¿vale 140 millones esta empresa? Y empezás a leer acá, che, ¿qué está haciendo la sociedad? ¿Dónde tiene? ¿Qué está pasando? Abrió una franquicia en Ramón Mejía, otra en Canning, otra en el aeropuerto de Neuquén, otra en el Chaco. ¿Cuánto viene ganando? Y el primer trimestre del 2023, 5.000 millones de pesos. Ya como esto está en pesos, no se puede ni saber qué joraca, cómo se compara una cosa con la otra, cuántos dólares son estos pesos, porque a qué tipo de dólar vas a tomar, porque si se levanta el cepo no va a ir a 4.90. Entonces es 5.039. 3.17, 3.91 dividido, ¿cuánto? No sabemos para empezar. O sea, dividido 400, ponele. Y bueno, vende 12 millones de dólares por trimestre. Por 4 no es así, porque el segundo y el tercer trimestre son los peores para Habana. El primero y el último son los mejores. Entonces, ¿va a facturar 50 millones de dólares Habana en el año? Se desconoce, no se sabe. Pero si voy acá a uno de los tweets que hice últimos, es interesante y con esto vamos a ir liquidando. Y esto es algo importante, esto sí es importante, que es invertir en una acción es comprar la empresa. Entonces tienen que siempre pensar si lo que vale la acción es barato en relación a lo que vale la empresa o si es caro. Y estas son las lógicas, y no tenemos la respuesta porque nunca se sabe a ciencia cierta, aunque a veces sí se sabe. Y yo, por ejemplo, había comprado AMC, el cine, antes de que se convierta en una meme stock y lo vendí 10x arriba porque se convirtió en una meme stock y yo dije, esto es una pelotudez total, porque ahí era claro que estaba caro, porque la empresa era un desastre. Yo la había comprado porque estaba aún más barata de ser un desastre. Y cuando valió 10 veces más, dije, la gente está mal de la cabeza. Que eso pasa un montón. Entonces acá lo que yo ponía es, che, cuando Dexel Group compró Habana, para pensarlo, yo lo estaba pensando yo y lo pensaba yo, entonces lo escribí para razonarlo yo y se los comparto para ver qué podemos hacer con esto. Cuando Dexel Group compró Habana en 1998, pagó 85 millones de dólares por la empresa entera, 85 millones. Por entonces Habana había facturado 30 millones de dólares en el 97, que fue el último año anterior, con una utilidad neta de 7 millones de dólares. Si yo me meto acá a US Inflation Calculator, que es para ajustar números y poder ver números en el presente, podemos ver que esos 85 millones de dólares que habían pagado por la empresa entera en 1998, si yo pongo 1998, 85, me da que hoy son 158 millones de dólares. ¿Está bien? Hoy son 158 millones de dólares. No me acuerdo cuánto calculamos que valía la empresa entera acá, pero está llegando a esos montos ahora Habana con este delirio místico que vive de que suba la acción todos los días de forma bestial. Por último, Habana había facturado 30 millones de dólares en el 97. Entonces vamos a hacer eso. 30 del 97 son hoy 55 millones de dólares. Pero recién habíamos dicho que factura ahora Habana 50 millones de dólares a grosso modo, tomando 400, tomando los 4 trimestres de forma igual. No se tiene ni la más pálida idea de cuánto está facturando en dólares Habana. No se sabe. Habría que hacer una investigación verdadera, seria. Como yo no hice una investigación seria, lo que yo hice fue comprar acciones de todas las empresas que cotizan en Argentina. Y una de esas empresas que compré fue Habana, que me va a permitir vivir como un mes y medio la ganancia de Habana sola por este delirio que se está viviendo. Pero yo compré todas porque no hice un análisis pormenorizado. Fue una apuesta a la Argentina en su conjunto. Entonces, si hoy está en 50 y estaba en 55 en 1997, que fue el año anterior al 98, perdón, esto era el 97, o sea, 97
son 56. ¿Está bien? Y ahora está en 50. Puede ser que esté en 56. Puede ser un margen de error de 10% en eso de tomar el dólar, multiplicar los 4 trimestres de forma cabeza y qué sé yo. Entonces está más o menos parecido a Habana a ese momento. No, porque no está ganando estos 7 palos verdes, aunque no se sabe también, porque va a haber que hacer la cuenta. Pero podría estar acá si se mantuviese el margen. Como ven, ya la cantidad de hipótesis que estamos metiendo en el medio son sorprendentes. Entonces acá podemos decir, che, más o menos está como cuando Excel Group compró Habana en 1998. Y después yo acá ponía, che, hoy la empresa entera vale 146 palos verdes, si es que multiplicamos 46 millones de acciones por 1.564p, no sé cuánto estaba ahora cuando vimos la última vez, 1.455, bajó un poquito, tras haber subido 18,64 en un solo día durante la jornada de ayer, es decir, el lunes, y 24% el día siguiente, es decir, ayer, martes, habiendo vendido 5.000 millones de pesos durante el último trimestre. Los 85 millones de dólares de 1998 del Excel Group son 158 palos de hoy. Inclusive ahora, Habana está por debajo de lo que pagaron por la empresa en 1998. ¿Es hoy Habana mejor negocio que en 1998? ¿Sirvieron para algo los últimos 25 años? Y acá hay 2 o 3 cosas más para comentar. Recién completo este delirio de cajas de Habanets. Me salieron 1.900 pesos cada caja. Eso también está barato. Porque el RIPT está aniquilado, porque la clase media gana chirola y todo está barato. En consecuencia, un dato que se puede leer del balance, que puede ser entretenido, y no es un consejo de inversión, fíjense qué carajo hacen, es que Habana por trimestre vende 1 millón de kilos de alfajores, galletitas y habanets. 1 millón de kilos. Si vos estimás que ese 1 millón de kilos de alfajores, galletitas y habanets va a seguir al RIPTE, porque a pesar de que Habana tiene locales, como dice por acá arriba el balance en algún lado, en todos los países que nos rodean, tiene venta en Estados Unidos online y un montón de cosas más, y vende online en Canadá y vende por todos lados, todo ese delirio te da 1 millón que gran parte está acá. Por eso los feriados y todas esas cosas hacen que venda más. Y si la gente se va más de vacaciones locales, vende más. Porque las ventas en el exterior son muy poquitas en relación a esto, al total. Entonces ahí hay una segunda estimación de que, che, si el RIPTE se recupera y la empresa vende más o menos 1 millón de kilos por trimestre, más de 4 o 4/5 millones de kilos por año de esta mercadería, que es más o menos el 70% del revenue, los alfajores, los habanets y las galletitas, la cafetería y todo el resto de la gilada son el 30% que le queda. Entonces ahí tenés un medio como que a pesar de que va 1000% arriba, no se sabe lo que va a pasar. Como bien dice acá el amigo Pedro, dice, si se produce un Rodrigazo, el RIPTE puede caer aún más. Exacto. Pero ¿qué pasa? Si el RIPTE cae aún más porque se produce algo símil Rodrigazo, no va a ser igual porque nunca se repite la historia argentina tal cual, pero sí suena siempre muy parecida. Si eso pasase hoy, iríamos al RIPTE más bajo de toda la bendita historia registrada. Aún peor que la hiperinflación de Alfonsín, aún peor que la crisis del 2002. Nosotros hicimos un video acá, en este canal, el día que el dólar tocó 490 y todavía los salarios no se habían ajustado. Hicimos la comparación del RIPTE con lo que ganaba empleado de comercio y ese día, un día 24 horas, el RIPTE pasó por debajo de lo que estaba en el 2002. Y esto es muy grave, porque si hoy pasase, como propone acá el amigo Pedro en los comentarios, una especie de Rodrigazo, hoy, con el RIPTE compitiendo cabeza a cabeza con el 2002, 2003, 2004, ahora ya se recuperó el 2004, porque como la inflación es galopante, cuando no hay un proceso devaluatorio y hay tanta inflación, el salario también sigue a la inflación, entonces se recupera el salario y como no hay un proceso devaluatorio, se recupera en dólares. ¿Está bien? Que era lo que venía pasando el año pasado, que era lo que parecía ser una buena señal para el mercado inmobiliario, que ahora no se sabe. ¿Para cuándo hacemos un grupo de inversores de valor? Dice Agus Velázquez. Agus Velázquez, whatsappeame, pongo acá la pantalla completa, mi número es este, 11 3621 59, y lo armamos. Y ponemos inversores de valor de la Mervaleta, se puede llamar el grupo. Y hacer análisis serios y tener un filtro de los que pueden entrar, no porque sean sabios, sino porque tengan ganas de voluntad de leer un balance. Si este balance
sin entender nada, lo leemos 20 personas, seguro que sacamos conclusiones interesantes y empezamos a aprender un poco de la compañía. A diferencia de estar timbeando de si subió, bajó o la mar en coche. ¿Está bien? Perdón, me fui por las ramas. Digo, che, si se produce, como dice Pedro, una especie de Rodríguez hoy, vamos a mínimos históricos de toda la bendita historia. Entonces, yo estimaría que no va a pasar, pero todo puede pasar en Argentina, y yo lo digo siempre, cuando hablábamos, che, de las reestructuraciones post-default de la deuda en Argentina, siempre yo decía, che, la peor reestructuración de deuda post-default fue después del 2002, más o menos 75% de quita. El otro día investigué un poco más, en algunos bonos le dieron 5% en dólares de billete, y el resto, 20% en nuevos bonos, que al principio cotizaban en paridades altas, porque ya Argentina no tenía riesgo de default. Entonces, eso, ¿qué me dice? Que cuando la deuda argentina cotiza a menos de 25, el mercado está estimando la peor reestructuración de deuda de toda la historia de Argentina. Que si yo este Twitch y estos videos de YouTube los hubiésemos hecho en el 2001, antes de que Rodríguez Sá lo aplaudan en el Congreso anunciando el default, si lo hubiésemos hecho en ese momento, podríamos haber dicho lo mismo que estoy diciendo yo ahora, que es, che, no vamos a ir a la peor reestructuración de la historia. Y esa fue una nueva reestructuración, aún peor que la anterior, y se le quitó 75%. Entonces el pobre Papanata, que quizá entró a 30 de paridad pensando que nunca se le había quitado más de 70 la deuda, perdió plata. Sin embargo, lo que yo decía, cuando decía, che, estoy comprando paridad 17 con algo en Argentina, lo que yo decía, guarda, la peor reestructuración de deuda de toda la historia de la humanidad, en todos los países, en todas las épocas, fue 90% de quita cuando Irak estaba siendo bombardeado por Estados Unidos. Segundo dato. Ahora, la deuda del Líbano está por debajo, el otro día surgió en Twitter un debate interesante, está por debajo del 10% de paridad. ¿Cómo puede ser? Y puede ser porque el mundo estima que el Líbano va a batir el récord del default con la peor reestructuración de deuda de toda la historia. O sea, como pone acá Juanma, me suma el grupo, no sé qué, llegó a 6% de paridad. ¿Cómo puede ser? Si Irak, bombardeado por Estados Unidos, reestructura la deuda con una quita del 90%. O sea, el mercado estima que el Líbano va a ir a una reestructuración de deuda aún peor, de sacarle 95 y que poniendo 6 pierdas muy poco. Entonces ahí es muy interesante. Depende del periodo que uno se pueda bancar. Obviamente no voy a comprar yo bono del Líbano para tratar de salir en un año. Pero si pretendo estar tranquilo ahí y no tocarlo nunca, ese bono del Líbano, y que me reestructuren y después vemos y no sé qué, bla. Y hay bajo riesgo, o sea, sorprendentemente. No lo hagan, no es un consejo de inversión, no hagan lo que estoy diciendo. Estamos tratando de pensar juntos las cosas. Pero es loco, porque cuando algo está muy, muy, muy barato, lo que hace es bajar el riesgo. O sea, si ustedes entran ahora en Habana, yo en Habana voy 780% arriba, una cosa así, entré por acá en alguno de estos momentos. Habana era menos riesgoso en ese momento. Si ahora vale 140 millones de dólares y antes valía 25, claramente comprar acciones de Habana era menos riesgoso cuando la compañía valía 25 y cuando la compañía vale 140. Sin embargo, la mayoría de la gente, cuando ve este pico delirante de que en un mes subió más de 100% en dólares, porque esto es en pesos, pero subió 120 y pico en pesos, o sea, 100% en dólares en un mes, ahí la gente quiere entrar. O sea, ¿cómo puede ser? Exacto, como dice acá el amigo, el quilombo o el quilombo copo, no sé qué, Ben Graham puro, exacto. O sea, inversión de valor. Cuando el precio de algo baja el riesgo. Esto es muy contraintuitivo. Si ustedes hicieron un máster en finanzas o alguna falopeada donde le llenaron la cabeza de boludeces, van a pensar que la volatilidad es sinónimo de riesgo. Y eso es mentira. Porque si un precio está acá y baja fenomenalmente, tipo y baja 80%, y lo que es de verdad esa empresa, suponete que sea Habana, lo que es de verdad esa empresa no ha cambiado demasiado, a pesar de que la volatilidad subió a lo loco porque se fue al carajo y todos los días era control y se fue para abajo, cuando baja 80 bajó el riesgo de invertir en Habana.
Y cuando sube el 800%, o lo estamos viendo en pasanta, cuando sube el 840%, qué sé yo, ya está totalmente delirada la situación. No solo no tienen que seguir ningún consejo que damos acá, pues no damos ningún consejo de inversión, sino que yo soy accionista de Habana, en consecuencia, como soy accionista de todo lo que cotiza en Argentina y lo cual pude poner $500, no, menos que menos es un consejo de inversión. Lo que sí es un consejo es leamos los balances. Hagamos inversiones pensando a las acciones como pedacitos de empresas, no como una pelotudez que cotiza en un grafiquito. Porque si van a pelotudear comprando cosas que cotizan en un grafiquito, compren cripto, Team con Forex, etcétera. Y están jugando un juego de esperanza matemática negativa donde lo más probable es que pierdan. ¿Quiere decir que van a perder todos? Claramente no, y ya lo hablamos varias veces eso. No es que van a perder todos, pero sí la probabilidad no está de tu lado. Es la inercia del pensamiento, dice el amigo Andy Junta, uno tiende a pensar que las cosas van a seguir por siempre el curso en el que están. Exactamente. Entonces, y hay algo loco, que es el concepto de regresión a la media. Creo que suele pasar hasta que se rompe un ciclo por algún cisne negro, por ejemplo Venezuela. Si vos invertías por regresión a la media, chao, cagaste. O lo mismo Cuba. El día anterior a la instauración del régimen comunista en Cuba, hubo algún pobre boludo comprando una propiedad. Seguro. Porque lo que debe haber pasado es que muchos se enteraron de lo que iba a pasar y empezaron a vender 50% abajo, 80% abajo, 90% abajo. Y alguien debe haber pensado, no, comunismo en Latinoamérica no va a pasar. 80% abajo compro acá y soy Gardel. Y pasaron, ¿cuántos? 70 años, no sé cuántos años van. Y no recuperó ni los nietos van a recuperar eso. Jamás, chao, listo, nos vimos en Disney. Entonces, hay eventos cine negro que revientan la regresión a la media. Pero Argentina hasta ahora, cuando vos ves la evolución de Argentina, son ciclos alcistas, porque la riqueza que se genera en Argentina cada vez es más, con picos y valles delirantes en el camino. Entonces acá hay algo muy loco que es, che, Santi, pero con esta boludez de los picos y valles y la pelota que estás diciendo, ¿no estás hablando de análisis técnico? No, lo que estoy diciendo es que en general en el valle es el momento en que hay que leer el balance de Habana, no ahora, pero hay que leer el balance de las empresas, o hay que ponerse a ver en Zona Pro, por ejemplo, Mercado Libre Inmuebles, propiedades, y ver, che, hay propiedades publicadas en Recoleta. Esto la gente me lo debate. No sé qué debaten. Ponen en Zona Pro, Recoleta, 4 ambientes, ordenado por valor de metro cuadrado, de más barato a más caro, y tienen una página entera de propiedades en Recoleta, a menos de $1.000 el metro, de lista de publicación. Y ahí la siguiente nivel es, pero qué feas que son. Y obvio, ¿qué querés? Menos de $1.000 el metro. Esto es joda, tipo, obvio que va a pasar. Ya arranca 18% abajo la Baneta. Y puede ser, puede ser. Yo lo único que quiero es que no baje 50% en un día. Nada más. Pero no tiene ningún sentido. Subió 20% un día y al día siguiente que tenía que ajustar, subió 25% más. Es una locura total. No tiene sentido lo que estaba pasando. Igual he vivido varios procesos así de invertir en una empresa por la empresa y verme involucrado de forma involuntaria en un proceso de generación de una meme stock delirante. Así que qué sé yo. Bueno, acá el amigo Lafken dice, bueno, no sé si te acordás de no sé qué, Salamanicoche, están chateando ahí en el medio. Bueno, vamos a liquidarlo acá. Nos vemos la próxima, todos los miércoles, 9:30 am en twitch.tv/SantiMagninRealtor. Si esto lo están viendo en YouTube, like y suscribirse, like y suscribirse. Y si lo están escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o viendo en algún recorte, en algún lado, lo que sea, compártanlo, que esta comunidad crece gracias a que cada uno de ustedes se lo comparte a alguien. El tráfico directo de los videos de YouTube está muy alto, es muy sorprendente. Y anuncio muy breve, en muy poco tiempo vamos a empezar a lanzar iniciativas nuevas. Por ejemplo, vamos a lanzar un ciclo de webinars en vivo por Zoom de inmobiliarias, para inmobiliarias, de corretaje inmobiliario. Y vamos a ver cómo funciona eso. Si eso funciona bien, quizá después pueda haber un ciclo de webinars sobre inversión y ese tipo de cosas. Y este primer ciclo de corretaje inmobiliario de webinars va a tener un precio bajo, pagable, pero donado. Es decir, voy a agarrar toda la guita y la voy a regalar y lo vamos a hacer juntos en el Zoom. ¿Por qué?
para poder hacer un filtro en los que participen del curso. Que no venga cualquiera al Zoom, sino que tengan que ser gente que puso, no sé, 5.000 pesos, 10.000 pesos, lo que sea. Y cuando empiece el Zoom, voy a agarrar toda la suma de los 10.000 pesos y se los regalamos a alguien. No sé, a Hábitat para la Humanidad, a la Fundación Margarita Barrientos, a quien sea. Yo no me quedo la guita y hacemos ese prueba, porque yo quiero hacer la prueba básicamente, de qué pasa si empezamos a vender contenido y si a alguien le interesaría ese contenido. El canal de YouTube mío ya está generando una moneda, toda esa moneda la estoy donando. Esto no quiere decir que lo vaya a donar siempre, pero por ahora estoy donando lo que gano por YouTube. También los primeros cursos, todo lo que gane lo voy a donar, porque creo que es la forma de construir mi negocio más de largo plazo. Y quiero empezar a probar algunas estrategias de Russell Brunson, del amigo Gary Vee, etc. Y eso lo vamos a hacer en los próximos meses. Que salga el grupo de Telegram, dice Tomás Rossi. Rosia, WhatsAppéme a alguien, porfa, a este 11 3621 59. Digo 11 3621 53. Y empezamos por hacer un grupo de inversores de valor o lo que fuese. Y si después esto se va más, o sea, mucha gente que yo, después vemos cómo filtrarlo. Pero de vuelta, si esto lo están viendo en YouTube, like y suscribirse. Vamos carajo, aguante la merbaleta. Si baja Habana 20% no pasa nada porque compré caja entera de Banets. Hay que festejar igual. Vamos todavía. Argentina, tierra de oportunidades. Emprendan, inviertan y ganen guita. Nos vemos.